En vivo, Radio Esperanza, manantial de música. El siguiente programa es una producción y realización de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. El Señor te bendiga. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y vamos a estar contigo de aquí hasta las 7 de la tarde, si el Señor lo permite. Hoy están aquí con nosotros, tenemos cabina llena, gracias a Dios. Está nuestro hermano Lucio, nuestro hermano Francisco, nuestro hermano Samuel, nuestro hermano Carlos y mis pequeñas Sofía y Sara, y ya estamos listos aquí para servirte y para hablar un poquito de la palabra de Dios. Para eso te vamos a dar, si quieres echarnos una llamadita, dejarnos algún comentario, te voy a dar los números aquí en cabina. Tú ya los conoces, pero te los voy a dar. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Además te voy a dar mi número de celular también para lo que se te ofrezca, pero principalmente para mensajes de texto y WhatsApp, ya sean ahorita, terminando el programa o cualquier día de la semana. Mi número de celular personal es el 818-252-8607. Por si quieres enviarnos un mensaje de texto, un WhatsApp, ahí está, 818-252-8607. También podemos estar en contacto en Facebook, tenemos Facebook, puedes buscarnos ahí como Volviendo a la Palabra. Ahí hay, por lo regular estamos subiendo nuestras prédicas, estas de los jueves, las de los miércoles y algunas cositas más. Igual si quieres buscarnos ahí en Facebook, te repito, búscanos como Volviendo a la Palabra. También, si prefieres, puedes enviarnos un correo electrónico. Nuestro correo electrónico es volviendo_a_hotmail.com. Te lo voy a repetir, es volviendo_a_hotmail.com. También para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos los domingos a las 12 del mediodía en el mero centro de San Nicolás. La dirección es Juárez 127 Altos, está en la mera esquina con Aldama, Juárez Cruz con Aldama. Te repito que estamos en el mero centro de San Nicolás, frente a la plaza principal, que es ahí donde San Nicolás tiene dos plazas ahí. Es la segunda viniendo de Universidad, es en la que está el Palacio de Gobierno. Y bueno, creo que son todos. También los que tengamos pendientes por ahí una entrega, ya nos estamos poniendo al día, nos falta muy poquito, pero ten paciencia. Yo creo que si Dios quiere la próxima semana ya llega por ahí tu paquete. Ya muchos han llegado esta semana. Gracias por esperarnos. De hecho, los teléfonos que te damos también es por si ocupas algo de material. Nosotros tenemos folletos para evangelizar. Tenemos un paquetito de libros también para evangelizar. Y principalmente, nuestro principal interés es en aquellos que no tienen Biblia. Si tú estás escuchando el radio hoy y no tienes Biblia, nuestro interés es que tengas una Biblia, y nosotros podemos enviarte una Biblia. Quisiéramos que todos tuviesen su Biblia. También se me pasó darte nuestra página de internet, por si quieres también echarle una vuelta, es www.volviendoalapalabra.com, www.volviendoalapalabra.com. Ahí también subimos las prédicas, igual de los jueves. Ahí subimos también las dominicales. Échale una vuelta a la página de internet. Y bueno, te decía que tenemos Biblias también. Si batallas tú con la vista, también tenemos Biblia en audio que podemos hacerte llegar. También si te interesan prédicas pasadas, también igual llámanos. Todo lo que ofrecemos siempre aquí va sin costo, ¿ok? Nada más nos tardamos, ¿ok? Pero va sin costo, ¿sale? Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a tener un programa tranquilo, eso espero. Acuérdate que la semana pasada dijimos que era un programa para el que quiere aprender nada más. Hoy venimos en son de paz, ¿ok? La semana pasada hablamos, de hecho, de la Biblia, de lo que es la escritura para el cristiano,
para nosotros es la voz de Dios, es la palabra de Dios, es nuestro Jesús mismo. Así dice la misma palabra en Juan 1:1, cuando dice que aquel verbo estaba con Dios y era Dios, y después nos dice que ese verbo, es decir, la palabra, se hizo carne. Ese es nuestro Jesús. Ese libro que tienes tú ahí en tu mesa, que traes en tu bolsa, en tu coche, que traes bajo el brazo, la Biblia dice que ese es nuestro Cristo. Ese es para el cristiano, es nuestra columna de nube, es nuestra columna de fuego, es nuestra zarza ardiendo. Imagínate de lo que estamos hablando, ¿ok? Y a veces, por lo regular, lo que hacemos es sí pasearlo, pero no lo estamos estudiando lo suficiente, ¿ok? La semana pasada empezamos a hablar de eso, que además es suficiente, es decir, la Biblia es suficiente, es la palabra de Dios, es suficiente para caminar, es suficiente para ser santo, es suficiente para salvación. ¿Sabes? Esto es muy importante que lo grabes, porque el principal ataque que recibirá siempre es de hecho que no es suficiente. Es decir, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, ok, la Biblia, sí, muy bonita, palabra de Dios, todo lo que tú quieras, pero es la Biblia más la atalaya. ¿Okay? Otros dicen la Biblia más el mormón. Otros dicen es la Biblia más los escritos de Elena White. Y así por el estilo, ¿no? El martes mismo aquí escuchaba yo uno de los principales ataques del diablo. Es la Biblia más tradición. ¿Okay? Ese va a ser el principal ataque que sufrirá la escritura. No es suficiente, necesitamos algo más. Los católicos dicen Biblia más tradición. Primero se jactan de que, bueno, pero ¿quién hizo la Biblia? La hizo la Iglesia Católica, venos. Pero y luego ellos mismos dicen, pero no es suficiente. No es suficiente, es la Biblia más tradición según ellos. ¿Y sabes a qué le llaman tradición? A inventos. ¿Por qué es lo que son? Cualquier invento que se le ocurriera a un papa, ya sea un papa borracho, drogadicto, porque ha habido papas borrachos y drogadictos, hasta asesinos. No sé si tú lo sabías. Andaban con prostitutas, eran mujeriegos. Ellos decían, los que enseñan aquí los martes, los católicos decían, basta que busques en internet para que veas que la Iglesia Católica tiene 2000 años, y vas a ir a internet y encontrarás la sucesión de los papas, etcétera, etcétera. Y yo te digo hoy, y basta que busques en internet para que veas que ha habido papas borrachos, drogadictos, mujeriegos, hasta asesinos. Hasta entre ellos mismos. Hay papas que han asesinado a otros papas, porque el papado era poder. ¿Okay? ¿Puede ser un asesino un representante de Cristo? ¿Y los pedófilos, los que han violado niños? ¿Puede el representante de Cristo, que dicen ellos según en la tierra, violar niños? Bueno, y la Iglesia Católica llama tradición a cosas que se le han ocurrido a estos tipos, a estos papas. Hoy te digo, hoy ya no tanto, pero después de Constantino, en el siglo IV y hasta la Reforma del siglo XVI, la Iglesia Católica, los papas, tenían un poder ilimitado. Podían hacer y deshacer, y todo lo que se les ocurría, eso es lo que hoy llaman tradición. Por ejemplo, en el año 553, María fue declarada virgen eterna, siempre virgen. En el 600 empezaron a orar a María y a los santos. Oficialmente, es decir, se aceptó el culto a María y se aceptó el culto a los muertos, porque ya estaban muertos. Ellos, cuando dicen es la Biblia más tradición, lo que quieren que sepas o que creas es que todo esto, que por ejemplo esto que se inventaron en el año 600, que tú creas que ya existía, ¿ok? No se escribió en la Biblia. Pero Pablo, Pedro, Juan, todos ya veneraban a María. Eso es lo que ellos llaman tradición. Lo que no está escrito en la Biblia, pero que no es que lo inventaron en el 600, ya existía desde siempre. Lo que pasa que nadie sabía, nada más ellos. La tradición, según ellos, se traspasó de boca a boca, sucesor tras sucesor, y pasó de Pedro al papa que le siguió, y así hasta los papas asesinos, los papas borrachos, los que andaban
con prostitutas, ellos también lo pasaron. Oye, si andaban borrachos y decían otra cosa, no importa, no podía ser. Acuérdate que el Papa es infalible. Pedro no lo era, pero los papas de hoy son infalibles, ¿no? La pregunta es ¿por qué tardaron tanto? María, te estábamos diciendo, en el año 600 empezaron a orar a ella, pero por ejemplo en el año 1190 empezaron con la venta de indulgencias para llegar al cielo. Bueno, ellos lo que quieren que creas es que no es que en el 1190 se nos ocurrió, no, esto ya pasaba. O sea, se supone que entonces Pablo, Pedro, Juan ya practicaban la venta de indulgencias. En el 1215, en el año 1215, ellos definieron lo que es la transubstanciación. Sí, pero ellos lo que llaman tradición no es que se nos ocurrió en el 1215, sino que ya existía desde el año 30 que estaba Cristo. ¿Ok? Nomás nadie sabía y ellos, pues no sé, hasta el 1215 lo instituyeron, no se sabe, porque eso es la tradición. Y la tontería, pues porque no es otra cosa, con lo que lo explican, y lo triste es que gente sea convencida, es con un versículo bíblico. Tú a lo mejor lo oíste el martes, ojalá y ni siquiera escuches esos programas, pero Juan 21:25. Dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y ese es todo. Un versículo. De hecho, de esto vamos a hablar hoy, no de esta toda doctrina, sino de doctrinas de un versículo. Con este versículo, todo lo que a ellos se les ocurra, oye, pero la Biblia no dice nada de San Judas. No dice. Pero mira, Juan 21:25 dice que no todo está en la Biblia, ¿ves? Oye, pero ¿de dónde se sacaron a San Judas o a los santos? No, esto ya existe desde hace mucho. Nomás que nadie sabía, pero a los papas casualmente fueron pasándose de boca en boca. Es decir, Pablo ya oraba pues a San Abraham, yo creo, o a San Moisés, o a lo mejor a San Judas, a otro Judas, no sé. Pero eso es la tradición. Imagínate, no me estoy burlando. Pero si a ti se te hace tonto lo que estoy diciendo, a mí también se me hace tonto. Pero es lo que ellos dicen y es lo que ellos creen. Juan 21:25, no todo está escrito en la Biblia. Y tienen razón. Pero el martes decían, alguien que diga que la Biblia es suficiente. Mira, dice 1 Corintios 4:6. Que nosotros aprendas a no pensar más de lo que está escrito. No pensar más de lo que está escrito. Eso es. Oye, claro que hay muchas cosas, Jesús hizo muchas más cosas, muchos más milagros, claro. Oye, y no todo está escrito, claro. Pero al cristiano, al que quiere seguir la palabra de Dios, dice Pablo, por eso, hermanos, he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Oye, hay que adorar a María, siempre virgen y todo. Oye, ¿por qué si no está en la Biblia? No, pero no todo está en la Biblia. A mí se me pasó de boca en boca, no me importa. La Biblia dice que no pensemos más de lo que está escrito. Y el libro de Primera de Juan también dice, esto fue escrito para que sepas que tienes salvación. Claro que en la Biblia hay suficiencia, la Escritura es suficiente. Bueno, pero te decía, ese no es el tema de hoy. Pobrecitos a los que engañan, ellos no. Ellos, los que predican, lo hacen con toda la intención y trabajando para el diablo. Pero bueno, todo el que quiera, la invitación es, no importa si eres bautista, metodista, pentecostal, católico, vamos a estudiar la Biblia. Nosotros solo venimos aquí los jueves, pero tú en tu casa también vamos a estudiar la Biblia y las vías de comunicación, principalmente el celular, el correo, el Facebook. ¿Sabes? Es para eso. Si tú crees que podríamos ayudarte en algo, si tú comienzas tu lectura de la Biblia y sientes que te atoras en algún lado, para eso están nuestras vías, principalmente. Para que digas, mira, no entiendo este pasaje, no entiendo aquí, no entiendo allá. Y si pudiésemos bendecirte, nos encantaría que nos bendigas tú también en ese aspecto.
Okay, vamos a estudiar la Biblia. Volvamos a la palabra de Dios. Eso quedamos la semana pasada. Y hoy vamos a comenzar con una serie de no sé, 3, 4 programas donde vamos a darte algunas reglas de interpretación. ¿Ok? Reglas para interpretar los versículos que vamos leyendo. Si tú quieres, quédate con nosotros. Toma libreta, toma lápiz. Vamos despacio. Vamos a bendecirnos mutuamente, ¿ok? Antes de reglas de cómo interpretar, hay una regla mayor que no de cómo interpretar, sino de cómo formar doctrinas, ¿ok? Cómo formar las doctrinas correctas. Yo no sé si has oído hablar, aquí te hemos hablado ya muchas veces, pero no importa si tengo que repetirlo las veces que sean necesarias. ¿Has oído hablar de la teología sistemática? Te lo digo por nombre también, porque a la vez en la serie que hagamos, nuestra intención siempre también es desmitificar un poco palabras, conceptos, tareas del pastor, porque, por ejemplo, yo te digo teología sistemática y se oye, wow, o sea, pues es una palabra nomás para los pastores. Si yo te digo hermenéutica, tú dices, wow, ¿y eso con qué se come? Pues los pastores tenemos que echar un poco de crema, ¿no? Para que se vea que desquitamos nuestro sueldo, pero mi hermano, la hermenéutica es para todos. Hermenéutica es la ciencia de interpretar la Biblia. Y esto todos tenemos que hacerlo. Tenemos el poder, de hecho, para hacerlo. Dice primera de Juan 2:27 que la unción misma que nos fue dada es la que nos explica. No tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. No quiere decir que dejaremos de ir a la iglesia, ni no necesitamos pastor, pero lo que está diciendo es que todos podemos ir a la Escritura y estarla entendiendo. De hecho, ¿sabes la Reforma protestante, entre otras cosas? Claro que fue cuando Lutero leyó Romanos y se dio cuenta que la salvación era por fe. Claro que también a Lutero le llenó, ¿cómo se dice?, el vaso de piedritas cuando vio a un rey católico vendiendo indulgencias. Claro que eso. Pero también, ¿sabes qué declaró Lutero? Y principalmente también este fue el movimiento. Todos, cualquiera puede leer la Escritura y entenderla por medio del Espíritu Santo. Esa fue la Reforma. Por eso, esa era la intención de Lutero, de Calvino, de John Hus, de William Tyndale. Es hacer la Biblia que todos tuviésemos una Biblia. Hoy somos bendecidos. ¿Sabes? Tú te paras, vas a una librería cristiana y ahí está la Biblia, a tu alcance. Pero no siempre fue así. Hoy mismo te estamos diciendo, márcanos y te mandamos una Biblia. Pero no siempre fue así. Pero la Reforma de eso sirvió. Ahora a los católicos también le digo a esos que dicen, ¿pero quién hizo la Biblia? La Iglesia Católica. Yo te digo, sin la Reforma, ni tú tendrías Biblia. Porque antes de la Reforma, la Biblia era prohibida. Claro que estaba en control de la Iglesia Católica, pero prohibida. Nadie podía leerla. Eran herejes, imagínate, alguien que quería leer la Biblia era un hereje. Así también fue declarado Lutero, un hereje. La Biblia, pero es increíble que después de más de 6 siglos, hoy lo siguen declarando. La Biblia solo la entiende el Papa y los obispos, nada más. Nadie más la puede entender. Bueno, la Escritura dice que sí en primera de Juan 2:27. Yo no sé tú a quién le crees, ¿verdad? La Biblia es para todos y todos debemos estarla leyendo, estudiando y comprendiendo, ¿ok? Y no es tan difícil la comprensión. Solo hay unas reglitas que son en las que queremos ayudarte. Yo creo que en el transcurso del programa, en todos estos años, te hemos mencionado muchas reglas. Hace cosa de 1 mes o 2 meses que estudiamos escatología, te decíamos, hay una regla muy importante, ¿te acuerdas? No todo lo que la Biblia dice es futuro, sigue siendo futuro para nosotros. Esa es una regla de interpretación. Yo no sé si la tienes anotada, si la anotaste en algún lado de tu libreta, ahí mismo vamos a agregar más reglas de interpretación. Son así de sencillas, son muy sencillas. ¿Okay? Pero te decía, antes de reglas de interpretación, porque esto es para entender un versículo o un pasaje que estamos leyendo, hay una regla más grande de cómo se forma
una doctrina correcta. A eso se le llama teología sistemática. Y no te voy a dar el qué significa en el diccionario. No, mira, así, ¿cómo se dice? Llanamente o simplemente, ¿qué es teología sistemática? Es responder a una pregunta. ¿Qué dice toda la Biblia? Pero grábate eso, toda la Biblia, ¿qué dice de? Y esa es la teología sistemática. ¿Qué dice toda la Biblia de la oración? Ay, eso es teología sistemática. ¿Qué dice toda la Biblia de la salvación? Esa es teología sistemática. ¿Ok? Así, y es lo más importante, es de lo más importante. Ahora, ya tú te darás cuenta, para hacer teología sistemática, si yo te estoy diciendo que es ¿qué dice toda la Biblia de? ¿Qué hay que hacer? Pues ir a toda la Biblia. No puedes formar una creencia con un versículo o con 100 o con 1000 si es que hay 1002, porque te van a faltar 2. Tienes que ir a toda la Biblia. Eso es teología sistemática. Por eso hay que leer toda la Biblia. Mientras tú no hayas leído la Biblia una vez o 2 veces completas, tú no puedes decir que tu creencia es correcta. ¿Por qué? Porque no puedes saber si hay algo que la contradice. Mucho menos, hermano, si no la has leído nunca completa. No tienes ninguna creencia correcta. Oye, pero mi pastor me la enseñó. Felicidades, pero ¿cómo sabes que tu pastor no se equivocó? ¿Verdad? Tú puedes decir, es que mi pastor dice, o es que yo creo. Qué bueno, felicidades. Pero nunca podrías decir, así dice el Señor con toda seguridad. Esto dice el Señor sobre la salvación. Nunca podrías declarar algo así si no has estudiado toda la Biblia completa. Para acabar pronto, hombre, no puedes ni siquiera decir que conoces a Dios, al Dios de la Biblia, si no has leído la Biblia completa, ¿verdad? Es así de sencillo. No te estoy criticando. Si tú no lo has hecho, hoy no es para que te enojes. Hoy es para que digas, hoy comienzo mi lectura de la Biblia. Hoy, yo sé que tal vez está escuchando gente que está pensando acercarse o no al cristianismo y ojalá y se decidan. Hoy comienzo mi lectura de la Biblia. Esto es más importante que ir a una iglesia. Más importante es conocer la palabra de Dios. Pero principalmente tú que ya tienes años de cristiano y no lo has hecho, hoy es el día que debes de buscar al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. ¿Okay? Hay que leer toda la Biblia para formar las doctrinas con todos los versículos que tiene la Biblia sobre un tema. ¿Okay? Así se forman las doctrinas de Dios. ¿Qué hará? Grábalo en tu mente porque pues está la contraparte, ¿no? ¿Qué hará el diablo? ¿Qué intentará hacer? Lo contrario, ¿no? Y te decía, es de lo que vamos a hablar hoy. Tú ves los domingos, en la mayoría de las iglesias, pastores enseñar doctrinas con 1 o 2 versículos solamente. Y tú lo crees. ¿Por qué? Porque el versículo está en la Biblia y dices, es una doctrina bíblica, pero hoy tienes que quitar eso de tu cabeza. Una doctrina bíblica no puede formarse con 1 versículo o 2. Es muy poco, es una doctrina errada, incompleta, pequeña, chiquita, no sirve para nada. ¿Ok? No es una creencia correcta y una creencia incorrecta pues no puede salvar. Pero parece cristiano. Te digo que es lo que se está dando hoy en las iglesias, los domingos, sermones de 1 versículo, hasta está la práctica de hasta que te lo leen, ¿no? Empieza el culto y este es el versículo de hoy, y luego se arranca el pastor, pues 1 hora o 20 minutos, lo que sea que predique, pero con su boca, con sus palabras, con chistes, con cuentos, con lo que sea, menos con la Biblia, ¿ok? Pero son doctrinas erradas, pequeñas, muy pequeñas. Y hoy de eso vamos a hablarte. Las doctrinas de 1 versículo son erradas. Sin ir más lejos, ¿sabes? A nosotros nos hablan aquí seguido y nos dice, está muy mal ese pastor. ¿Por qué? Porque Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no sea juzgado. Y ya. O sea, con 1 versículo a esa persona la convencieron de que no puede juzgar a nadie, y mucho menos al pastor, porque es el ungido de Jehová. ¿No? Con 1 versículo nos están convenciendo, con 1 versículo. La clave está Jesús es el que nos enseña. En Mateo 4,
En Mateo 4, si tú lo lees ahí al principio, está cuando Satanás tentó a Jesús. De hecho, Jesús fue llevado por el Espíritu, dice ahí la palabra, para ser tentado, ¿ok? ¿Y sabes cómo lo tentó? Así, dándole doctrinas a veces de un versículo. ¿Te acuerdas la primera que le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan? La clave está, ¿qué hizo Jesús? Él nos está enseñando cómo se contesta a esto. A cada tentación le dijo, escrito está, escrito está. Pero hay una tentación que la hace el diablo, dice, la hace con la Biblia incluso. Le dice, lánzate de aquí abajo, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra. Y nosotros podríamos pensar, oye, qué diablo tan sinvergüenza, ¿lo está engañando? No, le está mencionando el Salmo 91. Si tú vas al Salmo 91, 11 y 12, eso es lo que dice ahí en Mateo 4. Pero ¿cómo contestó Cristo a una tentación con un pedazo de Biblia? Él dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está también. Y así es como tenemos que contestar. Escrito está también. Hay más. Una doctrina no se forma con un solo versículo. Eso es lo que le está diciendo Jesucristo al demonio. No juzguéis. Oye, pero hay más. Hay mucho más en la Biblia. Primera de Juan 4:1 nos dice, probar los espíritus. Probar los espíritus a ver si son de Dios. Ahí mismo en Mateo 7, casualmente donde dice no juzguéis, más adelante nos dice Cristo, guárdense de los falsos pastores. ¿Qué hacemos? ¿Cómo descubrir quién es falso y quién es verdadero? Hay que emitir un juicio. Pero date cuenta, este es el mejor método del diablo. Todas las religiones, todas las denominaciones, sus doctrinas, te sorprendería saber que tienen respaldo en algún versículo bíblico. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Los judíos también dicen lo mismo. Y se basan en versículos como Juan 14:28. ¿Dónde dice? Juan 14:28, el Padre mayor es que yo, ¿ves? Son diferentes. Hay otro donde Jesús le oraba al Padre, ¿ves? Son diferentes. Este es el Hijo, son distintos. Y con la Biblia en mano. La pregunta es si tendrán razón. Los adventistas dicen que debemos guardar el sábado o no seremos salvos. ¿En qué se basan? En uno de los 10 mandamientos, en Éxodo 20. Es decir, claro que está en la palabra. Los católicos te sorprendería. Te sorprendería porque por lo regular hemos creído que es un pueblo que no lee la Biblia. Y en realidad el pueblo no lee la Biblia. Pero ya tienen maestros. Y ya, ¿sabes lo que han hecho? Bueno, lo que pasa es que ellos lo hicieron al revés. Primero inventaron sus doctrinas, pero luego fueron a la Biblia a buscar sustento. Y te sorprendería que sus doctrinas tienen sustento en un versículo bíblico, torcido, ¿verdad? Pero en un versículo bíblico. ¿Ok? Por ejemplo, las imágenes, Éxodo 25. ¿Ok? Cuando mandó a hacer 2 querubines, o te llevan al templo de Salomón, que estaba lleno de imágenes. Nada más que pregúntales, oye, ¿y eran San Judas? No, eran animales, pero pues, ¿qué tiene? ¿Se das cuenta que San Judas es ese que león? Tú no preguntes, hombre, créele, porque si no el Papa te castiga, ¿ok? Pero no es lo mismo. Bueno, pero ellos creen que sí. Y nosotros los evangélicos, que se supone que somos el pueblo que sí lee la Biblia, nos ha pasado peor que a todos. Peor. La mayoría de doctrinas que hoy creemos y practicamos son doctrinas de un versículo. Para hablar en lenguas, tú pregúntale a los pentecostales, oye, las lenguas no están en la Biblia. ¿Cómo no? Hechos 2. ¿Ya leíste Hechos 2? Sí, mi hermano, pero no significa eso. Claro que sí significa. Igual no pregunte, porque nosotros también, pues ya tenemos papas en cada congregación. Son infalibles, no se equivocan, no los puedes criticar. Bueno, pero estos son papitas, ¿no? Son más chiquitos que aquel. Pero es lo que hemos hecho. Para pedir cualquier tontería, hasta carros, cosas materiales, Mateo 7:7. Oye, ¿puedo pedir hasta un novio? Mateo 7:7, pedid y se os dará. Oye, ¿puedo pedir la lotería? Mateo 7:7, ahí está, un versículo para todo. No debes de enfermar, ¿por qué? Isaías 53, por sus llagas fuimos curados.
Oye, pero como quiera enferman. Bueno, pues hay que orar por los enfermos y ponerle aceitito, dice uno, el aceitito. ¿En qué se basa el del aceitito? Santiago 5, un versículo. El diezmo, ese engaño del diezmo, ¿en cómo te asustan? Malaquías 3:8. Estás robando a Dios, eres maldito. Maldito eres. Y pobre gente ahí anda asustada porque no diezma. Todo por no leer la Biblia completa. De principio a fin. Es tan triste ver doctrinas tan torcidas, soportadas en un versículo bíblico. Y lo más triste es ver que todos se las tragan. Mateo 16:19, podemos atar a demonios. Oye, ¿significa eso? ¿A quién le importa? Ahí dice atar y desatar. ¿Ok? Si alguien quiere dejar la iglesia, ¿qué te dicen? Hey, Hebreos 10:25. No dejando de congregarse. Oye, acá, pero es que acá dice que no me unen yugo desigual, que con los tales ni comáis, que no importa. Si te vas es pecado, porque la Biblia dice no dejando de congregarse como unos tienen por costumbre. Y así, un versículo. Algunas doctrinas un poquito más. Ahorita que te hablaba de las de testigos de Jehová, tienen más de un versículo. Pero todos que enseñan que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuál es el problema? Que hay otros que enseñan que Jesús es Dios. ¿Qué se hace en esos casos? Eso yo creo que lo veremos la próxima semana. Pero en los cristianos también tenemos esto. Los calvinistas, los salvos siempre salvos, forman su doctrina no con uno, con muchos versículos de la Biblia que dicen que la salvación no se pierde. ¿Cuál es el problema? Calvinista, que escrito está también que la salvación hay que cuidarla, que hay que protegerla, que podemos perderla, que podemos ser cortados. ¿Verdad? ¿Qué hacen con ellos los testigos de Jehová, los calvinistas con la otra parte? Ignorarlos, cortarlos o en el peor de los casos, torcerlos. Eso es lo peor que podría hacer. Pero hablando exclusivo del mayor engaño, son doctrinas de un versículo. ¿Por qué danzamos en las iglesias? Porque David danzó. Oye, pero David se desnudó también. ¿También se van a desnudar? No, pues nosotros nomás vamos a danzar. Si nos ves reír sin parar como tontitos y es el espíritu, oye, pero eso es bíblico. Claro. Mira, Salmo 126:2. Nuestra boca se llenará de risa. ¿Ves? Sí es bíblico. No estoy jugando, hermano. Así sacan las doctrinas. Nuestra boca se llenará de risa. Ya, Salmo 126:2. Por eso ríen como tontos el domingo. Oye, y cuando se caen al piso, eso no es bíblico. Claro que es bíblico. Daniel 8:18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. ¿Ves? Caer también es bíblico. ¿En serio así interpretan la Biblia, hermano? Y así la estás creyendo tú. Todo erróneo, pero todo respaldado en un versículo de la Biblia. Es fácil salir de ese y cualquier engaño. ¿Cómo? Leyendo la Biblia completa. Y otra vez a eso te estamos invitando. Y por eso estamos hablando de algunas pequeñas reglitas. Ahorita decíamos, ¿cómo se forma una doctrina correcta? Con todos los versos de la Biblia que hablen sobre el mismo tema. Ok, ahora todos esos versos, los 100 o los 200 o los 500 que formen una doctrina, eso es de lo que vamos a hablar. Tienen primero que haber sido interpretados correctamente. Y ahí es donde queremos darte algunas reglas que aplicar. Ya se me fue medio programa y no te he dado ni una, hermano. A partir de las 12 del mediodía. La regla de la que vamos a hablar hoy, bueno, se va a ligar una con otra, van a ser dos. Pero la primera es los pasajes narrativos. Esta se va a ligar ahorita con otra. Y antes de comenzar te voy a repetir los números de teléfono por si quieres marcarnos. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Ojalá y te esté gustando el programa. A mí me está encantando porque estamos todos en paz, ¿verdad? Y tranquilos. Pasajes narrativos. Es una parte muy importante al interpretar un versículo o pasaje. Distinguirlos. Hay dos tipos principales de pasajes o de versículos. Hay doctrinales y hay narrativos. ¿Ok?
Entonces, la regla consiste en que los pasajes narrativos no hacen doctrina por sí solos. Esto tienes que grabártelo, es de las reglitas más básicas. Es como que estamos empezando por las más sencillitas, entre comillas, pero básicas. No puedes brincarla. Los pasajes narrativos no hacen doctrinas. ¿Qué es un pasaje narrativo? Su nombre lo indica, es el que está narrando una historia o algo que sucedió. Solamente eso, está narrando. A lo mejor si te doy ejemplos, lo entiendes mejor. Pero, por ejemplo, pasajes doctrinales, ¿qué son? Enseñan doctrina, como Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Esos son pasajes doctrinales, enseñan doctrinas. Por Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Están enseñando doctrina, pero hay otros. Son muchos en la Biblia que no hacen doctrina, que son narrativos. Y estos pasajes hay que tener cuidado porque también abundan en la Biblia. Y hay que tener cuidado porque de estos se está abusando en las iglesias, usándolos para dar enseñanzas erradas. Por ejemplo, yo creo que el más conocido, la semana pasada al final te mencioné algunos, el de David y Goliat. Yo creo que es el que más se predica hoy. Está en Primera de Samuel 17. Te lo parafraseo. David llegó al campamento. ¿Te acuerdas cuando estaba el pueblo de Dios, pero estaban temerosos? Escuchó al gigante cómo retaba al pueblo de Dios. Todos tenían miedo, pero él dijo, yo pelearé. Y cuando salió a hacerle frente, el gigante se burló, pero David dijo, esta batalla es del Señor y Él te entregará en mis manos. Entonces tomó la piedra, la lanzó, le dio en la frente y el gigante cayó. ¿Qué enseña eso? Eso exactamente, que un día David salió con celo de Dios, pudo vencer al gigante, etcétera. Eso enseña. Pero hoy los pastores enseñan, ¿cuál es tu gigante? La pobreza, la enfermedad, el desempleo. Solo dile a tu gigante, esta batalla es del Señor y Él te entregará en mis manos. Lánzale tu piedra. ¿Cuál es tu piedra? Y eso no está significando. Te decía que esta regla la vamos a ligar con otra. Así como hay dos tipos de pasajes, doctrinales y narrativos, la Biblia también tiene dos tipos de interpretaciones. Yo creo que lo has escuchado. Una es la interpretación literal y otra es la interpretación alegórica. Y la alegórica es de la que se está abusando hoy entre los maestros. ¿Ok? Por ejemplo, Mateo 5:29. Mateo 5:29. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Yo cuando alguien lee este pasaje o se lo lees, dice sí, pero no es literal. Claro que es literal. Claro que es literal. Esto tienes que grabarlo. La primera interpretación de la Biblia siempre es literal. Siempre es literal. A menos de que el contexto nos diga lo contrario. Pero la Biblia se lee y se interpreta literal. Yo no sé si te has topado con gente cuando le das un pasaje ¿y a poco usted cree la Biblia toda literalmente? Sí, claro. Claro que sí. La Biblia es literal. Pero hoy lo que más se hace es alegorizar. ¿Qué es una alegoría? En el diccionario bíblico, alegoría significa una ilustración enigmática o ficticia. Hay dos conceptos que se le parecen, te los voy a dar también para descartarlos de entrada. Uno es metáfora, para no confundirlo con alegoría. La metáfora, aunque no está como palabra en la Biblia, se usa mucho, usa muchas metáforas. La metáfora es una traslación o una figura ficticia de la realidad. Ok, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la Biblia dice, Jesucristo, yo soy el pastor y doy la vida por mis ovejas. Ovejas es igual a personas. Eso es una metáfora. Cuando Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, de Jesús es igual a pan de vida. Está usando una metáfora.
Cuando dice, ustedes son la sal de la tierra. Sal es igual a personas, es una metáfora, no es lo mismo que alegorizar, ¿ok? Te digo porque son términos parecidos y hay que descartarlo, porque de lo que hoy se abusa es de las alegorías, ¿ok? Otro término, parábolas. Parábola, esta sí es un término bíblico. En el diccionario bíblico, los que usan la Strong, es la 3850 del griego. Significa, parábola significa similitud, narración ficticia o sentido figurado. Pero si te fijas, es parecida a la alegoría, pero tiene su diferencia. La alegoría, claro que hay alegorías correctas, hasta se usan en la Biblia. Por ejemplo, en Gálatas 4:22 en adelante. Gálatas 4:22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. Acuérdate que está mencionando Génesis, ¿ok? Dice el 4:23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Luego dice el 4:24, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Lo dice en el 4:26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Y se está refiriendo a Sara. ¿Te das cuenta ahí mismo? Está usando una alegoría. Lo dijo claramente en el 4:24. Yo creo que así te queda más claro lo que es una alegoría. Por ejemplo, aquí lo que hizo es algo real. Personas reales, situaciones reales. No sé si decirlo, por ejemplo, en este caso son del Antiguo Testamento, que para nosotros hoy significan algo diferente a lo del Antiguo Testamento, ¿ok? Como cuando se dice también, ¿te acuerdas? Hablando del Antiguo Testamento, era sombra de lo que había de venir, es decir, algunas cosas que hay del Antiguo Testamento son alegorías para nosotros. Aquí dice, cuando habla de Agar, está hablando de esto. Cuando habla de Sara, está hablando de esto. Es decir, es una alegoría. Estas mujeres son los 2 pactos. Ok, claro que la Biblia usa alegorías. Jesús usaba alegorías. Por ejemplo, en Juan 16:21 en adelante, Juan 16:21 dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo, etcétera, etcétera. Y dice en el 16:25, estas cosas les he hablado en alegorías, pero la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, ¿ok? Claro que Cristo usa alegorías, claro que en la Biblia se ven alegorías, solo distingue lo que son alegorías. ¿Ok? Son eso, es algo pasado, verdadero, que para nosotros en la actualidad significa otra cosa. ¿Ok? Una parábola, ¿qué es? Para que no la confundamos. ¿Cómo distinguirla de las parábolas? Parábolas también abundan. Ahora, por ejemplo, en Mateo 13, la parábola del sembrador. Mateo 13:13. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no había profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, los espinos crecieron, la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, dio fruto cual a 100, a 60, a 30 por uno, y el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Okay? Esa es una parábola. En el 13:24 da otra parábola. Si te fijas, tú puedes decir, oye, se parece, pero necesitas ir a la Biblia para ver las diferencias. Las parábolas son como ejemplificar. Es algo verdadero, es una verdad, pero que se usa para que la gente lo entienda mejor. Por ejemplo, no sé qué ejemplo ponerte. Por ejemplo, si dijéramos, oye, ¿cómo que la salvación se pierde si es un regalo por gracia? Yo te la podría explicar con la Biblia, con versículos, y luego de pronto decir, mira, este es un ejemplo. Es decir, es una parábola. Esta es una parábola. Imagínate en medio del mar un náufrago.
desahuciado, no hay manera de que se salve, no hay nada a la redonda. De pronto aparece un barco de la nada, ese es el barco de la salvación, y hay una persona que le lanza el salvavidas, lo recogen, lo secan, le dan ropa caliente, lo cuidan. ¿Él ya no se va a tirar al mar? Claro que sería una locura, pero ¿podría hacerlo? Claro que podría hacerlo. Imagina al hombre decir, me gustaba más el agua, estaba bien fresco, y se lanza. Es una locura, pero puede pasar. Bueno, ese ejemplito es una parábola, como para que entiendas mejor algo. Es distinto a la alegoría. La alegoría también es algo que está en la Biblia, principalmente de lo que hablábamos, un pasaje narrativo, pero donde cambiamos, no sé, un término por otro. ¿Ok? ¿Qué ejemplo te podría poner? Marcos 10:49 y 10:50. Te voy a poner ejemplos. Sabes que yo he escuchado predicar a alguien. Por ejemplo, Marcos 10:49 dice: Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate porque el Señor te llama. Y él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Ok, ese es un pasaje, es verdadero. Lo que está narrando es verdadero. Alegorizar es lo que hacen hoy, eso es algo verdadero, pero que significa otra cosa, no lo que parece a primera vista. Aquí yo he escuchado que predican: cuando el Señor te pide confianza, necesitas aventar tu capa si quieres recibir la bendición del Señor. ¿Cuál es tu capa? ¿La pobreza, la incredulidad, la rebeldía? Avienta tu capa para que recibas la bendición de Dios. Ese es alegorizar. Y eso es lo que no es correcto. La otra vez me platicaba mi hermano Francisco, aquí presente, en una iglesia, un mismo versículo, así, alegorizarlo. Una semana lo explicaron de una forma, por decir, si fuera un día la capa significaba la pobreza, pero luego en unos meses el mismo pasaje, ahora la capa significaba el problema familiar, y luego en otros meses la misma capa ahora significaba otra cosa. Lo que pasa es que puede significar lo que sea, lo que quieras, lo que te convenga. Por eso es incorrecto, ese es el peligro. Ese es el peligro. Hoy hay quien usa alegoría para todo. ¿Ok? Ahorita te decía, por ejemplo, el de David y Goliat, hermano, yo los he escuchado que la piedra es cualquier cosa. Hay quien ha dicho que lanza la piedra para que venza a tu gigante, y no estoy jugando. Hay personas que han dicho: lánzanos tu piedra de $100. Digo, oye, qué chistoso. Pero es que la piedra puede ser cualquier cosa, y Goliat puede ser cualquier cosa. Si te estás divorciando, ese es tu Goliat. Lánzale la piedra. ¿Y cuál es la piedra? Y puede ser cualquier cosa. Es incorrecto. Oye, pero en la Biblia hay alegorías. Claro, quedémonos con esas. No se nos está dado inventar a nosotros. Quedémonos con esas. Los pasajes narrativos, ten cuidado con ellos, principalmente al alegorizarlos. Por eso te decía, ¿cuál es el significado? ¿Qué significa? La primera interpretación es literal. Apliquemos la interpretación literal, te vas a quitar dolores de cabeza. Pasajes narrativos, la interpretación es literal. Oye, ¿dónde vamos a aprender doctrina? En los pasajes doctrinales, porque para eso están puestos. ¿Qué enseña la alimentación de los 5,000? Eso, que un día el Señor estaba predicando a más de 5,000 hombres nada más, sin contar mujeres y niños, que cuando acabó de predicar tuvo misericordia de ellos, los vio hambrientos, les mandó a traer comida, y los discípulos dijeron: pero pues ¿con qué compramos tanta comida? Y les dijo: ay, miren, siéntense. Un niño traía 5 panes, 2 peces, y los empezó a sacar el Señor, y completaron todos, y sobraron 2 canastas o más. Eso significa lo que quieras tomar de ahí, tómalo. Oye, Cristo hace milagros. Cristo puede hacer milagros. Cristo es misericordioso. Claro que es misericordioso. Lo que puedas tomar de ahí. Pero no es de que los panes son tu cartera. Ponla a Cristo y vas a ver que multiplicará tu cuenta de banco. No es así, hermano. Eso no significa. Y si te das cuenta, ahorita que estoy hablando de eso,
¿Te estás dando cuenta? Oye, pero si cada domingo predican de eso. Cada domingo de un pasaje así. La otra vez oía, hace 2 semanas, a un apóstol, pues desde luego, hablar de la resurrección de Lázaro. Y mira, fíjate que lo que hizo Cristo, se paró afuera. Él no quitó la piedra. Le dijo, muevan la piedra. Y luego a Lázaro le dijo, levántate y anda. Se levantó, hizo el milagro. ¿Qué significa? ¿Sabes? Tú tienes que mover la piedra y el Señor va a resucitar a tu muerto. ¿Cuál es tu muerto? ¿Tu economía, tu enfermedad, tu matrimonio? Solamente mueve la piedra. Tienes que mover tú la piedra para que Cristo haga el milagro. Y toda la gente decía amén. Y hasta yo ya me estaba emocionando y dije, pues nomás que no significa eso, por el amor de Dios. No significa eso. ¿Qué tenemos que hacer? Este es el consejo que si hoy tuvieras que llevarte algo, este es el consejo. ¿Alegorías hay? Sí, quedémonos con las que hay en la Biblia. Porque si nos ponemos a alegorizar, hermanos, los católicos dicen que María es el arca del pacto por el amor de Dios. ¿De dónde sacaron eso? Otros dicen, donde Cristo dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. No, pues María ahora es el cuello. Que por el amor de Dios. Por el amor de Dios, ¿de qué me están hablando? Ajustémonos a la palabra de Dios. Y grábate esto, su primera interpretación es literal. Literal. ¿Ok? ¿Qué enseña el pasaje de David contra Goliat? Eso, que hubo un niño valiente, que tuvo demasiada fe en Dios. Eso enseña. ¿Ok? En el cristianismo está pasando esto más que en todos lados. Sería incontable las prédicas que yo he escuchado así de un versículo y ese versículo alegorizado principalmente. Pero te sorprenderías más. Es decir, eso no termina, mi hermano. Por eso tienes que ir a la Biblia y saber interpretarla. Yo creí que ya había escuchado todo. Yo he escuchado prédicas de un versículo hasta cansarme, pero he escuchado, ¿sabes?, cosas peores. En la semana me tocó escuchar prédica de ni un versículo. Me tocó escuchar un pastor predicar de una reflexión. El pastor empezó, en vez de empezar con un versículo bíblico, empezó con una reflexión y decía, las águilas cuando cazan una serpiente, la elevan al cielo, porque ahí la serpiente es vulnerable. Y ahí la serpiente está a merced del águila, el águila tiene el poder. Y de eso predicó. Así tú también lleva tus problemas al cielo. Ahí tú tendrás el poder, porque ahí tu serpiente es vulnerable, etcétera, etcétera. Ni un solo versículo, por el amor de Dios. ¿Hacia dónde vamos? Y la gente dice amén a estas cosas. Y la gente dice, oye, qué bárbaro ese pastor, cuánta unción. Ni un solo versículo. Lo más seguro es ir a la Biblia por tu cuenta. No solo lo más seguro, es lo que hay que hacer. Es la orden. Si quieres conocer a Dios, hay que ir a la Biblia. Es lo mejor, es lo más agradable, es lo más útil. Dios nos dejó su palabra y podemos estar en comunicación con Él. Esto es maravilloso. Podemos escuchar su voz, conocer su voluntad, su mente, sus pensamientos, saber cómo es Él, qué le gusta, qué le disgusta, todo mediante su palabra. Volvamos a la palabra, dejémonos de esas alegorías. Pero no todos los pasajes narrativos dan para alegorías. En ese tenor está también Hechos 2. Hechos 2 es un pasaje narrativo. ¿Te acuerdas lo que dijimos? El narrativo no enseña doctrina. Léelo 100 veces, mi hermano. Léelo 100 veces y en ningún lado encontrarás doctrina. Es decir, ¿qué es doctrina? Algo que es siempre. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Siempre. Aquel que peque merece el infierno. Efesios 2:8, por gracia sois salvos. ¿Qué quiere decir? Siempre, todo aquel que es salvo por gracia. Esa es doctrina. Hechos 2 no enseña eso. Hechos 2 narra lo que pasó el día de Pentecostés. Hechos 2:4 dice, todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas. Exactamente, eso es lo que está narrando. En ningún lado verás que dice, y siempre
Siempre que alguien reciba el Espíritu, hablará en lenguas. No dice eso. Tienes que distinguirlo. Si interpretas así, tendrías que ir a Hechos 9 y ver que Pablo se encontró con Cristo. ¿Te acuerdas aquel resplandor? Y se cayó del caballo. Y si interpretas así la Biblia con Hechos 2, tendrías que decir, siempre, todo aquel que se encuentre con Cristo, pues tiene que ir arriba de un caballo y caerse, ¿no? Pero no es así. No es así, son pasajes narrativos. Y ya para acabar, yo creo que el mejor ejemplo de un pasaje narrativo es uno que usan los amigos católicos. En Éxodo 20 nos enseña que al Señor le molesta la idolatría. Estamos en los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Éxodo 23. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Y como hay cientos de pasajes donde el Señor ataca la idolatría, le molesta la idolatría. No compartiré mi gloria con nadie, dice el Señor. Soy un Dios celoso, dice el Señor. Esos pasajes hacen doctrina, ¿verdad? Pero ellos dicen, no, hombre, al Señor le gustan las imágenes, de veras, le gustan, hasta es un mandamiento. Hay quien dice, es un mandamiento. Ahora resulta que todos los que no tenemos imágenes, pues estamos en pecados, nos vamos a ir al infierno, porque es un mandamiento hacer imágenes. ¿Dónde está tal mandamiento, pastor? Éxodo 25. Si tú eres católico, lee Éxodo 25, bajo lo que hoy hemos tratado de enseñarte, pasajes doctrinales, pasajes narrativos. Éxodo 25, si lo lees desde el principio, está dando órdenes para hacer el tabernáculo. Mira, por ejemplo, el 25:8, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. 25:9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de los utensilios, así lo harán. Harán una arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, la cubrirás de oro puro, etcétera, etcétera. 25:17, harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos. Y ellos dicen, 2 querubines. Le gustan las imágenes y se ponen a hacer imágenes y dicen, aquí es un mandamiento. Lo que a mí me parece bien extraño es porque dice el 25:10, hagan un arca de madera de acacia. ¿Por qué no la haces? Y con la longitud de 2 codos. ¿Por qué no la cubres? Dice el 25:11, de oro puro por dentro y por fuera. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que tú, si eres católico, te debes de haber dado cuenta. Este no es un mandamiento para nosotros. Si interpretamos la Biblia así, ¿sabes? Tendríamos que ponernos a hacer un arca. Porque en Génesis 6:14, lee Génesis 6:14 y dice, hazte un arca de madera de gofer. Y dice, harás aposento en el arca, la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Yo te pregunto a ti y te digo, esto es de las reglas más sencillas, hermano, la que vimos hoy. Yo te pregunto a ti, ¿por qué no hacemos un arca ni tú ni yo? Porque no es un mandamiento para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en el 6? Está narrando aquel acontecimiento con Noé, cómo le dijo que iba a venir un diluvio, cómo le dijo que hiciera un arca. Son órdenes para Noé que está narrando. Éxodo 25 son órdenes para Moisés de cómo habría de hacer el tabernáculo. Hechos 2 está narrando lo que pasó el día de Pentecostés, pero de ninguna manera son pasajes doctrinales, son pasajes narrativos. Ojalá y te haya servido, ojalá y te haya sido de bendición. Si quieres, la próxima semana seguimos con otra reglita. Aquí vamos a estar para ti. Y acuérdate de la oferta. Si tú no tienes Biblia, llámanos. Una Biblia te hacemos llegar a donde quieras. Mi teléfono 818-252-8607. Gracias por escucharnos. Escuchamos el miércoles 7:30 si el Señor lo permite.